Listo, hermano, ya estamos en las dos. Gracias, Josué. Mm. Bueno, pues pasa ustedes, hermanos. Nos, nos agrada mucho que haya llegado otro momento más donde podamos tener un espacio que en cierta manera es un espacio formativo, ¿no? Se trata de atender em, lo que es el ser humano en sí, ¿no? Obviamente empezamos desde el aspecto de la fe. Em, pero también algo bien importante que consideramos, hermanos, es que el ser humano tiene que ser abordado desde distintas áreas, en el entendido de que la fe impacta, ¿no? En todas las dimensiones que somos como seres humanos, ¿no? Hablemos del aspecto social, el aspecto psicológico y, por supuesto, el aspecto físico, que muchas veces es tenido a veces como a menos, ¿no? Y algo curioso es que a veces ya cuando el cuerpo está en ciertas crisis y consecuencias, em, le decimos al Señor, ayúdanos en esta enfermedad, ¿no? Y antes a veces no se tomó en cuenta dentro de la integralidad que es el ser humano. Pues en esta ocasión, hablando para la pastoral a adolescentes, a maestros, a padres, la intención es abordar también esta perspectiva general e integral de lo que el ser humano es y está enfocado en la cuestión de la prevención de las adicciones y la salud física, ¿no? De alguna manera, tener cierto conocimiento para poder hacerle frente a las situaciones que llegan a nosotros por la naturaleza del desarrollo humano, ¿no? Una persona que conozco, que cuando estaba haciendo un trabajo me decía una frase muy preocupante, que a las adicciones casi siempre llegamos tarde. Entonces, la idea es tratar de anticiparnos, ¿no? Con la sabiduría de Dios lo más que podamos. Y para esta tarde, tarde-noche, pues nos va a acompañar nuestro hermano ministro Samuel Aguilar, médico de profesión, ministro de la iglesia, así que tiene esta perspectiva amplia que nos va a poder ayudar bastante en la comprensión de las cosas y que pues hoy va a estar a cargo de él en la instrucción, ¿no? Entonces, antes de empezar, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que nuestro Dios pueda guiar en todo lo que ha de acontecer en esta tarde. Pues vamos a orar, hermanos. Amado Padre, Señor, queremos darte gracias en esta tarde, porque, Señor, has permitido un espacio más, un momento más, donde, querido Padre, podamos acercarnos a esa sabiduría tuya, Señor, que viene para abarcarnos, para guiarnos, para instruirnos, Señor, y que podamos nosotros, querido Dios, de tu mano, en todo lo que a nuestra vida compete, tomar, Señor, las mejores decisiones para nosotros y para quienes están, Señor, a nuestro cargo. Queremos poner, Señor, en tus manos también a tu hijo Samuel, que en esta tarde nos ha de instruir. Llénanos, Señor, de tu sabiduría para que, Padre, desde sus conocimientos, también, querido Dios, pueda guiarnos. Te damos gracias y ponemos todo a acontecer, Señor, de esta tarde en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues una vez habiendo hecho esta oración, le damos paso a nuestro hermano ministro Samuel Aguilar. Así que adelante, hermano. Paz, amados hermanos, un gusto saludarlos. Eh, Vamos a hablar acerca de una temática bastante controversial que ha evolucionado a través de las etapas de la historia de la salud, de la enfermedad.
de las investigaciones científicas, pero que sigue siendo un problema ah, social, ambiental, colectivo, económico, de políticas públicas en salud, pero más allá de eso, un problema que tiene quizás la solución más cercana y más congruente con respecto a la fe en Jesucristo. Y quiero pedirles, vamos a compartir por ahí unas imágenes. Traté de que las imágenes hablen por sí solas y les pido que si alguien tiene alguna duda, nos la haga saber, por ahí escribirla y luego nuestro hermano José Manuel, quien también es mi pastor, y estoy muy feliz de ser pastoreado por él, pues también nos va a ayudar a contestar algunas, ¿verdad? Muy bien. Prevención de adicciones y salud física es la temática. ¿Quiere poner la siguiente, por favor? Y bueno, desde la perspectiva eh, que vamos a trabajar, tenemos que por lo menos descubrir 4 etapas del desarrollo de la personalidad, del desarrollo social y del desarrollo psíquico o intelectual o del pensamiento que tiene el ser humano. Y cuando entendemos estas partes nos ayudan para tener las herramientas necesarias para nosotros poder intervenir, poder entender el contexto o las circunstancias que rodean cada una de las etapas. Y la primera etapa que nosotros vamos a descubrir es la niñez, ¿sí? Por debajo de los 10 años, los primeros años de vida, desde ser un bebé, bueno, es un descubrimiento. Todo lo que percibe el ser humano es descubrir, es creer en todo lo que está a su alrededor y una percepción de credulidad para con las personas que lo rodean y son mayores que él. Entonces, un niño es fácil de convencer. Por eso a los niños, aún los desconocidos, los convencen de llevárselos y por eso son raptados, ¿no? No tanto por el tamaño, sino por la capacidad de ser convencidos fácilmente. A un niño, si le enseñamos acerca de Santa Claus, por ejemplo, el niño va a creer, aunque muchas personas le digan que es mentira, si sus padres le dicen que es verdad, él va a creer que es verdad. Esta percepción de credulidad le da características especiales. Pero la segunda etapa es precisamente la adolescencia y juventud. Quise ponerlas juntas. En esta etapa hay una separación de lo que es la etapa anterior y ya la relación con los padres cambia rotundamente, ¿sí? Ya no quiere tener personas mayores porque quiere empezar a relacionarse con personas de su misma edad, tener una autosuficiencia. Esa es la diferencia entre la anterior y esta, ¿verdad? Y llegamos a una etapa diferente que es la etapa de ser adulto. Y en esta etapa ya entran las cuestiones de razonamiento, de planificación, de comportamientos para hacer cosas hacia el futuro, planeación sobre todo. Y por último, bueno, pues llega lo que conocemos como vejez, senectud, adulto maduro, adulto mayor, según la percepción que podamos ponerle cada uno de nosotros. Pero en esta etapa ya llega una etapa de sabiduría, de pensamientos, de ideas, y también ya entra un poco más lo que es la espiritualidad. ¿Quiere poner la siguiente, por favor, hermano? Aquí es donde nosotros tenemos que ver muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el adolescente? Esa quizás sea la cuestión más importante para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos comprender lo que está sucediendo en el adolescente? Porque una cosa es lo que vemos, ¿verdad? Físicamente lo vemos grande. El adolescente, por su desarrollo físico, a veces, muchas veces, o la mayor parte de las veces, supera en tamaño a su papá. Ya es más grande que papá, es más alto que mamá, es más grande, es más alta, ha desarrollado cosas físicas que lo hacen ver como una persona adulta. Sin embargo, su desarrollo cerebral no es así. Fíjense que algo que nos debe llamar la atención muchísimo, muchísimo, es que el cerebro del adolescente
está en una remodelación total. Y cuando hablamos de remodelación, hablamos de demolición y construcción. No, no es algo que ya tiene bases y a partir de ahí se construye, no. Es algo que empiezas a romper, a tirar, a quebrantar y en medio de esos escombros estás construyendo cosas alternativas o diferentes. Entonces, cuando hablamos de esto, debemos de tener en claro ciertos aspectos. El primer aspecto que debemos de tener es que hay una inmadurez cerebral funcional. La corteza prefrontal es quizás la que no, la que más se llama la atención porque no está desarrollada, porque es inmadura. Y cuando vemos cuáles son las funciones de la corteza prefrontal, pues precisamente son la planificación, la valoración de riesgos, evaluación de riesgos, ¿sí? Y lo que es el desarrollo de límites. Entonces, cuando a un adolescente le pedimos que entienda los riesgos, no los puede entender porque su cerebro no está desarrollado como para entenderlos. La corteza prefrontal de un adolescente es la misma que un niño de 2 años. Así es el cerebro en la corteza prefrontal. Entonces no tiene planificación, no tiene evaluación de riesgos, no controla los impulsos también y es difícil de entender las consecuencias que pueden suceder. Y del otro lado aparece una madurez de otro sistema. Así como la corteza prefrontal está madura, hay una inmadurez del otro lado que es el sistema límbico. Y el sistema límbico es el centro de las emociones y la reactividad. Entonces, por un lado, no tiene la madurez para ver consecuencias o riesgos o para planear, no es capaz de hacerlo. Y por el otro lado, lo que sí está desarrollado, muy desarrollado, es la emocionalidad, cómo percibe sus emociones y cómo reacciona ante las emociones, ¿sí? Entonces, normalmente cuando le hacemos un comentario a una persona madura, un comentario neutral acerca de la ropa que está usando, oye, como que esa ropa no es apropiada para el lugar a donde vamos, bueno, pues se pone a evaluar, ¿no? Evalúa si se ve bien, si va a incomodar a los demás, bueno, me siento cómodo así, puedo ir así, o me cambio, o yo me siento mejor así, voy a ir, no me voy a comprometer. Pero a un adolescente, si le decimos como que la ropa que llevas, siente que lo estamos atacando de manera personal, siente que el comentario es en contra, lo percibe emocionalmente y reacciona, sobre reacciona inclusive, porque esta parte es la que está desarrollada. Dicho de otra forma, el cerebro está como si hubiera, se construyera un canal que va a llevar el agua a un lugar, una cisterna grande que va a estar en constante llegando el agua, pero no le hacemos un sistema de salida, un desagüe. Entonces, ese lugar se va a inundar, se va a inundar y se va a inundar. Ese es el cerebro del adolescente. Y por supuesto, hay algo que más allá de esta inmadurez, también hay neurotransmisores, las sustancias que van a estimular el cerebro. El cerebro del adolescente tiene selecciones de algunos neurotransmisores por el desarrollo que tiene, no tiene todos los receptores para completos para lo que es la percepción de algunas cosas y por ende hay sustancias que lo estimulan muy rápido, que lo estimulan muy fácil, pero otros que no. Entonces, está muy dado a buscar el placer, la recompensa. Eso es lo único que quiere sentir porque cerebralmente es lo que le permite tener placer y satisfacción. Y por último, el desajuste en el procesamiento de lo que es la audición en el cerebro. Resulta que en esta etapa del adolescente se quebranta la voz de papá y mamá, cómo la percibe el adolescente y se rompen esos puentes de comunicación y se empiezan a generar nuevas percepciones de audición de voces que prefieren la igualdad que la autoridad. Con esta comprensión
entonces podemos ver la siguiente diapositiva. Esto nos hace ver cosas muy importantes, hermanos. Decimos, ¿qué es lo que pasa? No percibe los riesgos, no percibe los riesgos, y entonces percibe el placer, busca el placer, el sentir placer a corto plazo, no tiene planificación, no ve las consecuencias hacia el futuro, no es capaz de razonarlo, y por ello es una etapa donde las adicciones, las sustancias adictivas, tienen un impacto extraordinario en la vida de los adolescentes. 13 a 14 años. 13 a 14 años. Si ustedes ven la diapositiva, la imagen dice 13 a 14 años. 13 a 14 años es el promedio. La, la guía de práctica clínica que se usa en medicina dice que entre los 10 y los 17 años inician o prueban por primera vez una sustancia adictiva. Entonces, el promedio más alto, o sea, los jóvenes en su mayoría consumen una sustancia adictiva entre los 13 y los 14 años. Ese es el número. Abajo, en la parte de abajo, del lado derecho, la imagen dice alcohol 35%. Un tercio, un tercio de adolescentes como mínimo consume alcohol. Si usted tiene tres adolescentes, en estadística dice que uno de esos tres va a consumir por lo menos alcohol. Ya no estamos hablando de otras sustancias, tabaco o otro tipo de drogas ilegales, ¿verdad? Solo estoy hablando de quizás la entrada a las primeras sustancias adictivas. Un tercio de los adolescentes lo van a probar. Entonces, si en un lugar hay tres adolescentes, uno de esos tres adolescentes va a probar entre los 10 y los 17 años por primera vez una sustancia adictiva. El alcohol va a estar ahí y algo más puede estar en el otro porcentaje. Se van aumentando, no se van disminuyendo. Ahora, el número más duro, más difícil de percibir o más caótico, 3 millones de muertes al año a nivel mundial relacionado con sustancias adictivas. Esto es increíble. Cuando estamos al frente de un grupo de adolescentes o al frente de una iglesia, pastoreándolos, cuidándolos, o como padre de familia, y hablamos de números, si tengo 30 adolescentes en una congregación, 10 de ellos van a estar consumiendo bebidas alcohólicas. Imagínense los números a los que nos referimos. Pero que a nivel mundial haya 3 millones de muertes al año, de cada 20 personas que se mueren, una se muere por sustancias adictivas. Entonces, estos números nos muestran algunas circunstancias sumamente graves para las que nosotros podemos estar preparados para contestar o para responder y para ayudar en estas situaciones. ¿Quieren ponerme la siguiente, por favor? Muy bien. Al fondo usted puede ver la imagen, dos cerebros que parecieran normales, pero uno de ellos está como disminuido en algunas cosas y otro está como aumentado, ¿verdad? Y es así de sencillo. Una vez que una sustancia entra al organismo, las sustancias van a matar células y bueno, hay células como del hígado que si se mueren 100 células, pues el hígado en un tiempo va a volver a generar 100 células de hígado y el hígado va a regresar a ser un hígado otra vez completo, tanto anatómica como funcionalmente. Pero hay células que no se vuelven a tener nunca más y esas son las neuronas, por ejemplo. Cada célula del sistema nervioso central, del cerebro, del pensamiento, de todo lo que es la función motora, lo que es el cerebro, cada célula que se muere
ya no se puede recuperar. Y entonces aquí es donde entra la definición de adicciones. ¿Qué es una adicción? Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la describe como un trastorno mental y del comportamiento. Tiene dos componentes, es un trastorno mental, pero también es un trastorno de comportamiento. Y las características que tiene es la necesidad compulsiva e incontrolable. Necesidad compulsiva e incontrolable de consumir una sustancia a pesar de las consecuencias negativas que genera. Es así como se percibe lo que es una adicción. Pero ¿cómo se traduce? Bueno, se traduce muy sencillo. El cuerpo recibe una estimulación tal que quiere volver a sentirla a pesar de que tenga dolor, sufrimiento posterior al placer que va a tener. Ahora, quiero que ustedes imaginen a un adolescente, quiero que ustedes imaginen a un adolescente y ese adolescente lo vamos a poner ahora en un contexto en el que a lo mejor se nos vuelve algo familiar. Y les presento la siguiente diapositiva. Esta nueva imagen nos muestra a un rey que está siendo aconsejado por ancianos. Sí, sí, es Roboam, ¿verdad? Es Roboam. Roboam cuando llega al reinado es un joven y su papá había sido un rey quizás muy exigente, pero con mucha trayectoria, con mucha sabiduría y con una situación social que había llevado al país a tener mucha bendición, mucha estabilidad económica, mucho desarrollo económico y también un desarrollo de civilización en construcción. Pero cuando él recibe el reinado, cuando él está ya en el puesto de rey, tiene dos tipos de consejeros, ¿sí? Y esto nos describe lo que es un adolescente. El consejo de los ancianos a Roboán se le hace algo anticuado, ¿sí? El consejo de los ancianos es de otra época, era para otro momento de la historia. Eso es la percepción de un adolescente. Esta es la mejor descripción de un adolescente, porque le dan un buen consejo los ancianos, pero él dice, no, no, o sea, este consejo no me sirve. Y también le dan consejo los jóvenes, y los jóvenes le dan un consejo diferente, totalmente opuesto al consejo original. Y precisamente este consejo es el que lo lleva a que el reino sea dividido, a que todo su reinado se venga abajo. Y bueno, la historia bíblica que encontramos ahí en Primera de Reyes capítulo 12 nos muestra esto, seguir el consejo de los jóvenes que no tienen experiencia, pero es lo que estimula. Y la frase que viene arriba en esta imagen a mí me gustó mucho. La inmadurez, la adolescencia, esta etapa de busca quién le da la razón, quién lo elogia, no tiene el discernimiento para buscar quién le dice la verdad. Y Roboán eligió quién le daba a él la razón, quién lo elogiaba a él y las consecuencias que tiene, nunca las vio venir hasta que estuvieron presentes. Y ahora sí, vamos a poner la siguiente imagen. Esta es, gracias hermano, esta es la definición de adolescencia. ¿Cuál es el mejor camino? No, no tengo idea. Esa es la cuestión de un adolescente. El adolescente está parado ante una situación tan desconocida, sin la capacidad intelectual, cerebral, emocional de poder discernir y con el único impulso de recibir placer y recompensa. Y entonces él va a tomar una decisión basada en emociones y no en razones.
y está así. Y lo que es peor, usted se puede parar preocupado por su hijo, usted se puede parar preocupado por su nieto y tratar de darle consejos, tratar de orientarlo, pero ¿sabe qué va a hacer él? Como se rompió esa comunicación a nivel cerebral, se rompe esa percepción de la voz de papá y de mamá, como el desarrollo hacia él, lo que le demos de consejo, lo que va a pasar es que lo va a ver como un ataque. Si usted le dice a un adolescente, agarra el camino de la derecha, en automático él va a agarrar el de la izquierda, porque la relación que tiene con un adulto es muy complicada, es muy complicada, ¿sí? Entonces, el adolescente está frente a un muro y lo único que busca son a sus amigos, a sus compañeros que se rían, que compartan su caída, sus saltos, su caminar y que no le den panoramas de sus consecuencias. Eso es lo que busca él. Entonces nos podemos pasar horas y horas tratando de aconsejar a un adolescente y vamos a terminar cansados, frustrados, angustiados porque él no va a escuchar los consejos hablados que podamos darle. Y llegamos a la siguiente diapositiva. Esta es una investigación científica que está tomando mucho, que ha tenido mucha fundamentación y relevancia en las últimas décadas. Es el experimento Rat-Park. Y curiosamente hicieron un experimento en ratones, pero que se ha llevado mucho en la práctica médica actual en este sentido. Pusieron a las ratas de la misma situación, los pusieron en pequeñas aulas, ¿sí? Y a otro grupo completamente con las mismas características, lo ponen en un espacio muy grande, muy amplio, con juguetes, y a los que están en pequeños espacios estresados, sin disfrutar básicamente las cosas, les ponen una sustancia adictiva y les ponen agua. Y al que tiene juguetes y todo amplio, le ponen también la sustancia adictiva y también les ponen agua. Y resulta que las ratas que están en pequeños espacios, esto lo hizo un psicólogo en los años 70, buscaban la droga y empezaron a consumir y a consumir y a consumir la sustancia. Y del otro lado, las ratas que estuvieron en un ambiente amplio, en un ambiente donde podían divertirse, jugar, tener espacio, era una especie de parque para ratas, estas preferían el agua natural, preferían estar en salud, en bienestar. Entonces, es aquí donde nosotros podemos observar el gran impacto que tiene un ambiente saludable desde la niñez y la adolescencia. Si un niño eh, crece en un hogar donde papá o mamá consumen una sustancia, donde es normal una fiesta familiar, donde alguien se emborracha, donde alguien insulta, grita, y ese es el mundo de diversión que aprende a ver, las posibilidades de que copie este tipo de conductas es sumamente alta, sumamente alta. De hecho, en medicina se conoce como el círculo del vicio o círculo vicioso, es que la conducta negativa tiende a ser copiada, tiende a ser imitada. Pero un ambiente de diversión, un ambiente de salud familiar, una familia donde los valores del respeto, del cuidado, de la sana diversión son principalmente los que se experimentan. Bueno, estos adolescentes van a tener el mismo riesgo de estar, eh, la accesibilidad a las sustancias adictivas, pero
el que lo consuman desde la primera vez que lo van a probar, disminuye la cantidad. El porcentaje es muy diferente. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que aprender algo. Cuando hablamos de un adolescente que ya está consumiendo sustancias, no debemos trabajar solo en la vida del adolescente, sino debemos darnos cuenta que quizás el 50 o más por ciento de la causa por la que este joven probó esta sustancia es el ambiente familiar nocivo, estresante, poco estimulante o como lo queramos definir. La familia tiene un rol, el adolescente en su familia, que no está permitiéndole experimentar completamente bienestar. Y eso es lo que va a generar. Entonces, cuando hablamos de un joven que tiene estas circunstancias, y tristemente es lo que más hay hoy en día en nuestra sociedad, las familias divorciadas, las familias compuestas, que son familias de personas que tienen hijos con otras parejas y forman una nueva familia. Son familias ya con ciertas complejidades que van a generar ambientes difíciles para el adolescente, para el niño y para adolescente y para joven, que lo van a poner en circunstancias de ser más susceptible, de consumir, de probar y de persistir en el consumo de alguna de estas sustancias. Y entonces viene la contraparte. Qué es lo que debo hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debo hacer? Y ahí viene la siguiente diapositiva. Actualmente trabajo en el IMSS Bienestar y me encanta este tipo de cosas. Más vale prevenir, más vale prevenir. Desde siempre han habido eslogans que dicen más vale prevenir que lamentar, ¿no? Y curiosamente esto es lo que nosotros tenemos que aprender. La plática la iniciaba mi hermano José Manuel, precisamente mencionando, llegamos tarde a las adicciones, pero podemos llegar a tiempo, podemos trabajar desde antes de llegar a la adolescencia, desde antes que prueben una sustancia. El tiempo que una familia, que un padre, que una madre, el tiempo que un abuelo, el tiempo que un pastor, que un líder, que una líder de adolescentes se tome con un joven, con un adolescente, con un niño, para tratar de evitar que consuma por primera vez una sustancia, es mínimo comparado con el esfuerzo, tiempo y consecuencias que va a vivirse cuando ya hubo el consumo por primera vez o cuando ya hay un consumo regular. Solo hablo en términos de tiempo y esfuerzo. Lo económico ya ni se los digo porque también es sumamente elevado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, eh, al nivel físico, lo que debemos hacer es alimentarnos bien, ¿sí? Porque si tenemos una alimentación inadecuada, si desde la niñez tenemos altos consumos de azúcares o grasas o productos de este tipo, el organismo, el cerebro del niño, cada vez que crece, también va haciéndose más perceptivo a este tipo de sustancias que no son buenas para la salud. Entonces, el adolescente ya va a querer sustancias que lo estimulan así. Pero cuando tenemos una alimentación saludable desde siempre, esta alimentación nos ayuda a que no sea el subir de ciertas sustancias el que estimule, sino el equilibrio de las sustancias, lo que dé la estimulación. Y dos, el ejercicio. Un chocolate en 30 minutos genera placer. Chocolate en 30 minutos genera placer. Una sustancia adictiva en menos de un minuto genera placer. El ejercicio para que genere este mismo placer lleva 4 meses. Así que hay que empezar a hacer ejercicio y después de 4 meses, su adolescente va a sentir ese placer, ¿sí? Pero hay otras alternativas, no solo está esto, la música es una gran herramienta. Yo soy muy dado a ver las congregaciones que tienen
talleres de música, créanme que es una de las estrategias que más da la música, el aprender a tocar un instrumento, buscar este tipo de cosas. Y cuando usted pone el contexto bíblico, porque del otro lado de esta imagen puse precisamente el texto, para prevenir estas cosas es instruye al niño en su camino. No, la anterior, hermano, la anterior todavía, esa. Instruye la que sigue, en la que estábamos. Hacia adelante, esa. Dice ahí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Solo que yo puse aquí, cuando yo leo este texto, hermanos, yo hago una pregunta. ¿Cómo lo instruyo? ¿Cómo lo instruyo? Porque la mayoría de nosotros, tenemos la idea de que con el simple hecho de ir a la iglesia, consideramos que ya estamos instruyendo al niño. Y muchas veces cometemos en nuestro afán de hacer bien las cosas o de intentar manipular o controlar la conducta de un niño, a veces le decimos al niño, si no haces bien las cosas, te va a castigar Dios. O cuando desobedece el niño o el adolescente, precisamente usamos estas palabras, como no me obedeces, Dios te va a castigar. Entonces, empezamos a presentar una cuestión de un Dios castigador, más que un Dios lleno de amor y de gracia. Entonces, ese tipo de cosas a veces son las que nos llevan a consecuencias equivocadas. A mí me encanta cuando David está en su etapa final y un joven que es su hijo le va a dar el reinado, le va a heredar el reinado, y este David, le dice a su hijo, te aconsejo que reconozcas al Dios de tu padre. Y cuando volteo a ver quién es el Dios de David, en realidad veo a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de compasión, un Dios ayudador, ¿sí? Y de lejos puedo ver un Dios que castiga, porque cuando David se equivoca, lo que él recibe es un Dios perdonador, ¿sí? Que ciertamente tiene un componente de cómo tú te comportas, pero quizás estas son las características que más debemos enseñarles a nuestros adolescentes. Y bueno, para concluir, quiero presentar la última diapositiva y después escuchar algún comentario, alguna duda en la que yo pueda ayudarles. Eh, ¿Qué dice Dios acerca de la amistad? Nadie tiene más amor o amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Este texto, hermanos, está en virtud de la vid verdadera. ¿Sí? Es el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Y cuando yo volteo a ver a Jesús, con las características tan diversas que tiene cada uno de sus discípulos, me hace ver que el modelo para que nosotros podamos ayudar a un adolescente es hacernos amigos de estos muchachos, no hacernos con la autoridad pastoral, con la autoridad lideral o con la autoridad de un padre, sino un amigo que escucha, que es capaz de escuchar las cosas y no juzgarlas, sino tratar de vivir, de entender y percibir como ellos perciben sus circunstancias. Y me encanta cómo Jesús tiene una interacción diferente con Pedro que con Juan, diferente con Santiago y diferente con Jacobo. O sea, Jesús tiene una relación tan diferente con cada uno porque cada uno de ellos era diferente. Jesús se adaptaba, convivía. Lo que Jesús hace evidente en sus evangelios es que era necesario tenerlos durante 3 años, una enseñanza de vivencias más que de mensajes hablados. eh, Sus mensajes eran practicados. Entonces, va a dar más resultados invitar a un adolescente a ir a tomar café y, y platicar de cosas triviales o más que usar el tiempo en darle 1000 consejos, simplemente tomarse un café y preguntarle qué es lo que le gusta,
qué no le gusta, cuáles son sus miedos, cuáles son las cosas que le preocupan, cómo la está pasando. Las primeras veces no se van a abrir, no es fácil, pero si usted de verdad muestra interés, él va a contar con ese amigo, con esa amiga, y uno va a poder recibir un corazón abierto y poder intervenir, pero solo hasta ese momento. Eh, por ahí nosotros debemos saber que muchas veces no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y eso pasa con el adolescente. Uno debe procurar tener ahí abierto un canal de comunicación, pero es hasta que él entiende sus circunstancias donde más podemos ayudarlo. Tratar de mantenerlo en ejercitación, en actividades físicas, pero no mandarlo a correr, sino ir a correr con él, platicar con él, eso nos ayudaría muchísimo. Para mí el modelo más importante, el que nos hace entender el concepto de cómo estar con los jóvenes, cómo poder actuar con ellos, es precisamente este modelo de Jesús, explicado quizás desde la vida verdadera, juntos. Podemos hacerlo. Esa es la frase de Jesús. Si están separados de mí, nada van a poder hacer, no pueden llevar frutos, no pueden transformarse, no pueden generar nada, hay que estar juntos, dice Jesús. Ese es el mensaje que nos da y precisamente lo lleva a este pasaje. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ese es el modelo que a mí me gusta implementar y bueno, espero que esto les ayude a poder actuar ahí con los muchachos. Muchas gracias, estimado Samuel. No sé si alguno de los humanos que estén por aquí, eh, quieran preguntar algo, hacer algún comentario. Gracias, hermano. Pasado semanas así. Fíjese que, gracias a Dios de verdad por la vida de hermano Samuel, por el tema que dieron hoy. Casi no entro, pero gracias a Dios entré y algunas dudas que tenía sobre la adolescencia. Digo, no porque yo ya no tengo hijos adolescentes, pero pues doy clases a adolescentes y algunos papás se han acercado a mí como que para darme queja, ¿no? De ellos, el comportamiento, ¿no? Y yo les he hablado de mi experiencia, ¿no? Al educar a mi hijo. Pero hoy se me despejaron varias dudas y creo que podría ayudar mejor a los papás y entender mejor a los adolescentes. Perfecto, hermana. Qué bueno que pude estar y de alguna manera lo que vamos entendiendo como parte de un liderazgo, ¿no? Termina impactando en esos aspectos tan cotidianos que son las continuas quejas, ¿no? Que a veces las personas tienen acerca de una conducta, ¿no? De sus hijos. Solo quiero comentar un poquito así, bien rápido. Mi hermano Samuel hacía esa parte del ambiente familiar, ¿no? Y a lo largo de estos días, de estos meses, hemos hablado también que a nivel espiritual, la congruencia familiar, la espiritualidad familiar, traducido en lo cotidiano, es una parte muy fuerte. Y nuestro hermano Samuel hablaba acerca de esa parte del hogar también, ¿no? Hay un libro que se llama Morir es un alivio, de una periodista que hace una entrevista a muchas personas que algunas salieron y otras seguían todavía en el ámbito del, de la violencia, estas cuestiones de las mafias, ¿no? Aquí en México. Em, y un común denominador que tenían estas personas que terminaron cayendo en las redes también de estas situaciones de violencia es que venían de una vida de adicciones, pero sus adicciones se derivaron de una vida de un ámbito familiar muy inestable, lleno de abusos, lleno de violencias, lleno de fragmentaciones, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar esta parte, ¿no? Em,
Entonces, pues solamente para rescatar esa parte. Y ahorita que nuestro hermano Samuel comentaba esta parte de, de, de lo que consumimos y nos da placer, ¿no? El ejercicio, el chocolate, a diferencia de cómo, ¿no? Ante una sustancia adictiva puede tener este efecto, ¿no? Y una de las cosas que me venía a la mente es que precisamente en nuestros tiempos de hoy vivimos en tiempos que tienen todas las condiciones para generar trastornos, para generar tristezas, ansiedades, depresiones. Y la mayoría de las acciones que las personas hacen para tratar de contrarrestar eso es con acciones como sumirse en la tecnología, ¿no? Y conductas, digamos, o respuestas que no siempre son las más acertadas. Y un investigador, bueno, yo creo que también eso es de común conocimiento, pero decía que el mejor antidepresivo es el ejercicio, ¿no? El mejor antidepresivo son las actividades y sobre todo con esta recomendación que nos dice el hermano, no lo manden a hacer ejercicio, vayan con ellos, ¿no? No sé si han experimentado esta parte de platicar con sus hijos, jugar con sus hijos, bromear con sus hijos, pero de alguna manera ir a en este caso, desde la parte paternal, ir a prácticas parentales más em, cercanas, ¿no? Que de alguna manera armonicen nuestro entorno familiar y lo hagan en un sentido más de confianza, ¿no? Y por ahí decía una maestra que tenía yo, los adolescentes o las personas, sus conductas a veces no son el problema, las personas, sino son síntomas de algo más, ¿no? Entonces, a veces nos enfocamos en la conducta equivocada que está teniendo un adolescente, ¿no? Y quizá con esto también, hermana Susana, pues nos ayuda mucho, ¿no? Muchas veces se acercan y nos dicen, no, pues mi hijo hace esto, mi hijo no me obedece. Pero a veces es un síntoma. Y es un síntoma de quizá decisiones que no estamos tomando tan acertadamente a la hora de ejercer nuestra paternidad, ¿no? Pues dicho eso, hermanos, no sé si mi hermano Samuel tengas algún comentario final que quieras también, con lo que quieras cerrar. Sí, muchas gracias. Hermanos, no, en la etapa de la adolescencia, la relación padre-hijo es la más difícil, es la más difícil. Pero tener a alguien como un mentor, alguien externo, un pastor, un líder de adolescentes, eh, se vuelve la relación más importante en el ámbito positivo. Entonces, el trabajo que cada uno de ustedes desempeña es fundamental para las familias, es fundamental para las familias, porque ahí es donde entran los tíos, los primos, las personas de alrededor, las amistades que tiene la familia, pero el círculo más importante, una familia grande como lo es la familia de Dios, lo que es el círculo de la iglesia, tiene un impacto muy positivo. Entonces, a veces ustedes no van a ver el fruto quizás en corto plazo, pero llegará el momento que lo que ustedes hagan por un joven, por un niño, por un adolescente, créanme que quedará marcado en la vida de ellos y en la vida de sus padres. Y admiro mucho lo que ustedes hacen y los animo y los exhorto a seguir haciéndolo y espero en Dios que el Señor los bendiga mucho. Y muchas gracias también por permitirme compartir algo de lo que hemos aprendido a través de la labor pastoral y también del oficio que tenemos. Muchas gracias, hermanos. Gracias a ti, estimado Samuel. Gracias a ti. Y gracias a Dios, por supuesto, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final de este espacio. Hermana Candita, le paso los micrófonos para que, por si tiene algo que decir, no sé, algún aviso, comentario, no sé. Gracias, hermano José. Gracias, hermano Samuel. Dios siga bendiciendo su vida, su ministerio, su carrera. Y esto ya quedó grabado para el Face, esperando que muchas más personas, hermano, puedan también mirarlo, verlo. Una plática muy, muy,
entera, por decir así, ¿verdad? Para el conocimiento de los mentores y a los que acompañan a los adolescentes, hermanos, que sí sabemos que ahorita pues son mucho más bombardeados, ¿no? Yo todavía me acuerdo de haber crecido mis hijos y digo, no fue tanto como lo que puedo mirar ahora en la congregación, ¿no? Yo dije, no sé si eran diferentes o los papás éramos diferentes, no sé, ¿verdad? Pero agradezco a Dios por la vida de usted, hermano, por esta capacitación que el Señor nos permite tener y esperando también que sean útil para las congregaciones locales. Dios le bendiga. No, hermano, ahorita, ya esta semana que viene no tendremos, como dice, capacitación, sería hasta la segunda semana de julio cuando empecemos nuevamente con los, profesionistas, pero no esta, hasta la otra para completar. Muchas gracias. Muy bien, pues nos despedimos orando. Samuel, bendícenos también de esta manera, haciendo la oración final. Bueno, vamos a orar, hermanos. Amoroso y amante Padre Celestial, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que perdones nuestras faltas, nuestros pecados. Y también te pedimos, Padre, que nos hagas padres buenos, nos hagas cónyuges buenos, nos hagas siervos tuyos buenos para poder impactar de manera positiva a todos aquellos jóvenes, a todos aquellos niños y aquellos adolescentes con los que tenemos de alguna forma interacción, que nos permitas ayudarlos, pero que también impactemos la vida de sus padres, la vida de su familia, para que de manera integral las familias puedan ser salvas por ti, oh buen Jesucristo, así como usaste instrumentos para que nuestras familias y nuestras vidas pudieran ser salvadas por ti. Bendice el ministerio, el servicio de cada uno de tus hijos, que con esfuerzo, con dedicación, con amor, también practican en cada una de las congregaciones. Y permite, Padre, que por medio de tu iglesia, por medio de tus hijos, por medio de nosotros, tu amor y tu gracia sea manifestada a esta generación de adolescentes en medio de esta sociedad tan complicada que vive tanta violencia y tanta promoción a las cosas que les hacen daño. Que nos permitas eh, dar evidencia de tu luz, de tu bondad y de tu salvación. Padre, muchísimas gracias. Nuevamente te pido que nos perdones y te suplico que tú nos ayudes a ser mejores siervos tuyos cada día. Nos abandonamos en tus manos, confiados en que tu bondad, tu misericordia nos ayudarán a seguir tu camino y mostrando tu ejemplo para con este tiempo en esta sociedad. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estos favores y te damos las gracias por lo que has hecho con nosotros. Amén y amén.